Muy a menudo escucho comentarios en entrevistas o en charlas de hermanos y hermanas que manifiestan que no han recibido respuesta de Dios, que han orado pero que aún siguen sin recibir las respuestas. Muchas de las respuestas que nuestro Padre Celestial brinda a sus hijos vienen por medio de sus sagradas escrituras. Por medio de ellas, nuestro Padre Celestial manifiesta verdaderamente su poder para salvar y exaltar a sus hijos. Él ensancha nuestra memoria y llena de luz a un mundo con oscuridad. Por medio de las Escrituras nos lleva al arrepentimiento y nos enseña a regocijarnos y a llenarnos de vida a través del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Realmente las Escrituras son algo hermoso y están a nuestro alcance. Las palabras de Dios, inspiradas a sus profetas, son una bendición para nosotros. Por eso hoy quiero compartir con ustedes, en nuestro programa, un hermoso discurso del Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso se llama La bendición de las Escrituras. El 6 de octubre de 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del Castillo Vilvoorde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi año y medio el hombre había estado aislado en una celda oscura, y ahora fuera de los muros del castillo lo ataban a un poste. Tuvo tiempo para pronunciar en voz alta su oración final: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y luego lo ahorcaron. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuál era la ofensa por la cual las autoridades políticas y eclesiásticas lo habían condenado? Se llamaba Guillermo Tyndale, y su crimen fue haber traducido la Biblia al inglés y publicarla. Tyndale nació en Inglaterra en la época en que Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo. Se educó en Oxford y Cambridge, y luego llegó a ser parte del clero católico. Hablaba 8 idiomas con fluidez, entre ellos griego, hebreo y latín. Era un estudiante devoto de la Biblia y le preocupaba profundamente la ignorancia generalizada de las Escrituras que observaba entre sacerdotes y laicos por igual. En una acalorada discusión con un clérigo que opinaba que no se debían poner las Escrituras al alcance del hombre común, Tyndale juró: si Dios me concede vida, haré que el joven que lleve el arado sepa más de las Escrituras que el mismo Papa. Solicitó la aprobación de las autoridades de la Iglesia para preparar una traducción de la Biblia al inglés, para que todos pudieran leer las Escrituras y poner en práctica la palabra de Dios, pero se la negaron, ya que la opinión que prevalecía era que el acceso directo a las Escrituras por alguien que no fuera del clero hacía peligrar la autoridad de la Iglesia y era como echar perlas delante de los cerdos. Sin embargo, Tyndale se abocó a la difícil tarea de la traducción. En 1524 viajó a Alemania bajo un nombre ficticio, y allí vivió escondiéndose gran parte del tiempo, bajo constante amenaza de arresto. Con la ayuda de amigos leales, Tyndale logró publicar la traducción al inglés del Nuevo Testamento y después del Antiguo Testamento. Las Biblias se enviaban clandestinamente a Inglaterra, donde había gran demanda, y los que las obtenían las valoraban grandemente. Se compartían ampliamente, pero en secreto. Las autoridades quemaban todas las copias que encontraban. Sin embargo, la obra de Tyndale llegó a ser el fundamento de casi todas las traducciones posteriores de la Biblia al inglés, en particular la versión del Rey Santiago. Guillermo Tyndale no fue el primero ni el último de los que se han sacrificado en muchos países e idiomas, aún al grado de morir, para sacar de la oscuridad la palabra de Dios. Tenemos con todos ellos una gran deuda de gratitud, y una aún mayor a los que fielmente registraron y preservaron la palabra a través de las épocas, a menudo con minuciosa labor y sacrificio: Moisés, Isaías, Abraham, Juan, Pablo, Nefi, Mormón, José Smith y muchos más,
¿Qué sabían ellos de la importancia de las Escrituras y que nosotros también debemos saber? ¿Qué entendía la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó tanto dinero y se arriesgó tanto para tener acceso a una Biblia, y que nosotros también debamos entender? Poco antes de morir, el profeta Alma confió los sagrados registros de su pueblo a su hijo Elamán. Le recordó que las Escrituras habían ensanchado la memoria de este pueblo, sí, y convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Mandó a Elamán preservar los registros para que a través de ellos Dios pudiera manifestar su poder a las generaciones futuras. Las Escrituras ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Nos recuerdan lo que sabíamos en la vida premortal y ensanchan nuestra memoria en otro sentido al enseñarnos acerca de épocas, personas y acontecimientos que no vivimos en carne propia. No estuvimos presentes para escuchar el Sermón del Monte, para ver a Lázaro levantarse de entre los muertos, para ver el sufrimiento del Salvador en Getsemaní y en la cruz. Ni escuchamos con María a dos ángeles testificar en la tumba vacía que Jesús se había levantado de los muertos. Ustedes y yo no avanzamos uno por uno con la multitud en la tierra de abundancia, a invitación del Salvador resucitado, para palpar las marcas de los clavos y bañar sus pies con nuestras lágrimas. No nos hincamos al lado de José Smith en la arboleda sagrada, ni vimos allí al Padre y al Hijo. Sin embargo, sabemos todas estas cosas, y mucho más, porque tenemos el registro de las Escrituras para ensanchar nuestra memoria, para enseñarnos lo que no sabíamos. Y cuando esas cosas penetran nuestra mente y nuestro corazón, entonces se arraiga nuestra fe en Dios y en su Hijo amado. Las Escrituras también ensanchan nuestra memoria al ayudarnos a no olvidar lo que nosotros y las generaciones anteriores hemos aprendido. Los que no tienen registrada la palabra de Dios o no hacen caso de ella, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Ustedes recordarán lo importante que fue para los del pueblo de ley llevar las planchas de bronce consigo cuando partieron de Jerusalén. Esas escrituras eran claves para que tuvieran conocimiento de Dios y de la futura redención de Cristo. El otro grupo que salió de Jerusalén poco después de Lehi no tenía las escrituras, y cuando los descendientes de Lehi los encontraron unos 300 o 400 años después, se encuentra registrado que su idioma se había corrompido y negaban la existencia de su Creador. En la época de Tyndale, abundaba la ignorancia en cuanto a las Escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia, especialmente en un idioma que pudieran entender. Actualmente la Biblia y otras Escrituras están a la mano, y sin embargo hay una creciente ignorancia de las Escrituras porque la gente no abre los libros. Como consecuencia, se les ha olvidado lo que sabían sus abuelos. Las Escrituras refutan la falsedad. Dios usa las Escrituras para desenmascarar las ideas erróneas, las tradiciones falsas y el pecado con sus efectos devastadores. Él es un Padre tierno que desea salvarnos del sufrimiento y del pesar innecesarios y a la vez ayudarnos a lograr nuestro potencial divino. Por ejemplo, las Escrituras contradicen una antigua filosofía que ahora vuelve a estar de moda, la filosofía de Coriol, de que no existen las normas morales absolutas, que todo hombre prospera según su genio, todo hombre conquista según su fuerza, y no es ningún crimen el que un hombre haga cosa cualquiera, y que cuando muere el hombre, allí termina todo. Alma, quien había lidiado con Coriol, no dejó a su propio hijo Coreantón con dudas respecto a la realidad y el fundamento de un código moral divino. Coreantón había cometido un pecado sexual, y su padre le habló con amor pero con claridad. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. A diferencia total de hace un siglo, hoy muchos cuestionarían a Alma acerca de la seriedad de la inmoralidad,
Otros alegarían que todo es relativo o que el amor de Dios es indulgente. Si hay un Dios, dicen ellos, Él disculpa todos los pecados y transgresiones por motivo de su amor. No hay necesidad de arrepentirse, o a lo sumo basta con una simple confesión. ¿Han imaginado a un Jesús que quiere que las personas luchen por la justicia social, pero que no exige nada de la vida y conducta personales de ellos? Pero un Dios de amor no nos deja a la deriva para aprender por triste experiencia que la maldad nunca fue felicidad. Sus mandamientos son la voz de la realidad, también nuestra protección contra el dolor que nosotros mismos nos causamos. Las Escrituras dejan bien claro que la verdadera felicidad no consiste en negar la justicia de Dios, ni en tratar de evitar las consecuencias del pecado, sino en arrepentirse y en recibir el perdón mediante la gracia expiatoria del Hijo de Dios. En las Escrituras se nos enseñan los principios y los valores morales que son esenciales para mantener una sociedad civil, incluyendo la integridad, la responsabilidad, el desinterés, la fidelidad y la caridad. En ellas encontramos ejemplos vívidos de las bendiciones que se reciben al honrar los principios verdaderos, así como las tragedias que ocurren cuando las personas y las civilizaciones los desechan. Sea la antigua Roma, la América moderna o cualquier otro lugar, cuando se hace caso omiso a las verdades de las Escrituras, o éstas se abandonan, el núcleo moral esencial de la sociedad se desintegra y en poco tiempo decae. Con el tiempo no queda nada para sostener las instituciones que a su vez sostienen a la sociedad. Las Escrituras nos acercan más a Cristo, nuestro Redentor. Al final, el propósito central de todas las Escrituras es llenar nuestra alma de fe en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. La fe de que existen, la fe en el plan del Padre para nuestra inmortalidad y la vida eterna. La fe en la expiación y en la resurrección de Jesucristo, lo cual hace posible este plan de felicidad. La fe para hacer del Evangelio de Jesucristo nuestro estilo de vida. Y la fe para llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. La palabra de Dios, como dijo Alma, es como una semilla sembrada en el corazón, la cual produce fe al comenzar a crecer en nuestro interior. La fe no proviene del estudio de textos antiguos como actividad académica, ni de excavaciones y descubrimientos arqueológicos, ni de experimentos científicos. Ni siquiera se recibe al ser testigos de milagros. Esas cosas pueden servir para confirmar la fe y a veces para ponerla a prueba, pero no instauran la fe, la cual viene por el testimonio del Espíritu Santo a nuestra alma, de espíritu a espíritu, al escuchar o leer la palabra de Dios. Y la fe madura al seguir deleitándonos en la palabra. Los relatos de las Escrituras sobre la fe de otras personas sirven para fortalecer la nuestra. Recordamos la fe de un centurión que permitió que Cristo sanara al siervo sin siquiera verlo. Escuchamos el lamento de Job por su sufrimiento. Aunque él me matare, en él confiaré. Y su declaración con lágrimas: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y aún he de ver en mi carne a Dios. Cobramos valor al escuchar la determinación de un tierno y joven profeta, odiado e implacablemente perseguido por tantos adultos. Había visto una visión, yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Ya que las Escrituras exponen la doctrina de Cristo, van acompañadas del Espíritu Santo, cuya función es dar testimonio del Padre y del Hijo. Por lo tanto, leer las Escrituras es una forma de recibir el Espíritu Santo. Claro está que el Espíritu Santo es quien da las Escrituras en primer lugar, y ese mismo Espíritu puede testificarnos a ustedes y a mí de la veracidad de ellas. Estudien las Escrituras detenida y deliberadamente. Mediten en ellas y oren al respecto. Las Escrituras son revelación y les darán mayor revelación. Consideren la magnitud de la bendición de tener la Santa Biblia y unas 900 páginas más de Escritura.
incluyendo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Luego consideren que además las palabras que hablan los profetas cuando son inspirados por el Espíritu Santo, en entornos como este, a las que el Señor llama Escritura, fluyen hacia nosotros casi constantemente por televisión, radio, internet, satélite, CD, DVD y material impreso. Supongo que en la historia jamás ha habido un pueblo tan bendecido con tal cantidad de escritos sagrados. Y no solo eso, sino que todo hombre, mujer y niño puede poseer y estudiar su propio ejemplar personal de estos textos sagrados, mayormente en su propio idioma. Qué increíble le habría parecido tal cosa a la gente de la época de Guillermo Tyndale y a los santos de dispensaciones anteriores. Ciertamente con esta bendición el Señor nos dice que nuestra necesidad de recurrir constantemente a las Escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo, las cuales nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Yo he estudiado las Escrituras y he meditado en ellas, y al aproximarse la Pascua les doy mi testimonio del Padre y del Hijo, tal como son revelados en las Santas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.